Oculto en la Biblia, hay un juicio cósmico prohibido. Habla de los últimos días del Consejo Divino, la sala del tribunal del cielo mismo. Y cuando Dios expuso a los otros dioses, el mundo cambió para siempre. Lo que comenzó como una rebelión entre gobernantes celestiales, aún moldea los gobiernos y poderes bajo los que vivimos hoy. Y su juicio decidirá cómo se desarrollarán nuestros últimos días. Los otros dioses eran gobernantes celestiales, confiados por Dios para guiar a las naciones. Pero el orgullo se apoderó de ellos y se alzaron contra el propio Dios. Imagina una sala de juicio más antigua que la creación. Tronos dispuestos en un círculo amplio. La luz del fuego brilla bajo un piso transparente como el cristal. Dios se pone de pie y el silencio llena la cámara. Cada ojo se fija en él. El juicio que viene alcanzará los confines de la creación. A su alrededor, los otros dioses toman asiento. No son mitos ni ídolos, sino poderes reales, designados para guiar a las naciones que pronto surgirán. Entonces, un rollo se abre en su mano. Muestra un mapa con los nombres de 70 naciones. Cada una es confiada a un guardián. Sobre todas ellas, el Altísimo se reserva una porción para sí. Los cielos observan cómo se asignan las naciones, y el mapa es sellado. Algunos de estos gobernantes serán leales, otros se apartarán, y esa decisión dará forma al mundo. Pero el fuego que arde ante el trono de Dios, algún día los llamará a Pac a rendir cuentas. El mismo tribunal que les dio poder, lo retirará. La historia comienza en esta sala de juicio. Cuando Dios dividió a las naciones, fijó sus límites conforme al número de los hijos de Dios. Pero Israel fue la porción del Señor. Esa frase, hijos de Dios, es la clave. Cambia por completo nuestra visión de las naciones. Algunas copias posteriores la cambiaron por hijos de Israel. Pero nuestros manuscritos más antiguos, como los rollos del Mar Muerto, conservan la lectura original. Significa gobernantes celestiales que sirven bajo el mandato de Dios. Estos son los otros dioses mencionados a lo largo de las Escrituras. No son iguales, son administradores. Aquí la Biblia revela cómo el cielo y la tierra están vinculados. Dios dirige la historia como un tribunal. Asigna supervisión real, pero con responsabilidad incluida. El mismo salmo que antes cantaba sobre la creación, luego muestra al juez en medio de estos seres, llamándolos a responder. Pero antes de ese juicio, ocurrió Babel. Génesis 11 muestra el momento en que la humanidad rechazó su llamado. Las personas hablaban una sola lengua y construyeron una torre en la llanura de Sinar. Intentaron alcanzar el cielo por su propio camino. Dios los detuvo confundiendo su idioma y esparciéndolos por la tierra. Deuteronomio 32 nos cuenta lo que pasó después, tras el velo, al dispersarse los pueblos, el Consejo Celestial recibió sus asignaciones. Cada nación quedó bajo un gobernante distinto. Así comenzaron las naciones, con la tierra reflejando el orden del cielo. Imagina ese mapa. 70 familias de Génesis 10, todo el mundo humano. 70 representa plenitud. Cada familia se convierte en un territorio. Cada gobernante en custodio de justicia y verdad. Pero algunos distorsionarían esa confianza, convirtiendo la justicia en dominio. Su caída es parte de la historia que aún se desarrolla. Otras culturas antiguas contaban historias similares sobre muchos dioses bajo un soberano supremo. Las escrituras confirman la estructura, pero afirman una verdad: solo hay un Altísimo. El Consejo no es una amenaza al monoteísmo, demuestra orden bajo un solo trono. Y la administración implica responsabilidad. Llegará el día en que el juez se levante entre ellos otra vez, como mostrará el Salmo 82. Génesis 12 dice: El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra. Con ese mandato, Dios comenzó el plan para recuperar lo que se había perdido. Justo después de la dispersión de Babel, comienza una nueva historia. Un hombre frente a un mundo de lenguas divididas. Así es como inicia la redención. Dios concentra el plan en una sola familia para que la bendición pueda, algún día, alcanzar a todas las familias. La elección no es favoritismo, es estrategia. Observa el patrón: la humanidad esparcida, las naciones asignadas, un hombre elegido. A través de él, toda la tierra será sanada.
La historia bíblica de Israel solo cobra sentido dentro de este marco judicial. Cada pacto y profecía fluye desde aquella decisión en Deuteronomio 32. La porción del Señor se convierte en el canal por el cual cada otra porción regresará. Así se traza el mapa. El consejo toma asiento. La historia se convierte en un largo proceso de revisión, administradores puestos a prueba, justicia exigida y una promesa que se despliega en silencio a través de la línea de Abraham. Deuteronomio 32:8, el versículo escondido a plena vista, explica por qué las escrituras luego suenan como una serie de procesos legales. Babel preparó el escenario. Dios dividió a las naciones, nombró a sus supervisores y comenzó la lenta reversión que culminaría en la sala de juicio del Cordero. La historia del consejo comienza aquí, en el polvo de Sinar y el canto de Moisés. La sala regresa, pero la luz ahora es distinta. Parpadea sobre los tronos como una advertencia y cada rostro sabe que algo ha salido mal entre los gobernantes. Dios se levanta y el sonido de su voz llena el recinto. Pregunta: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Es la escena descrita en el Salmo 82, un pasaje breve, solo 8 versículos, pero que lleva el peso de un juicio cósmico. Aquí Dios juzga a los otros dioses. El Salmo usa la palabra Elohim, un término hebreo para referirse a seres celestiales, poderes del mundo invisible. Algunos lectores dicen que este salmo habla de gobernantes humanos, pero el contexto cuenta otra historia, cuando Dios dice: «Ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre». Queda claro que está hablando a seres divinos que alguna vez creyeron que la muerte jamás los alcanzaría. Ahora, la sala del juicio se llena de tensión mientras Él enumera sus crímenes uno por uno. Torcieron la justicia, protegieron a los corruptos, abandonaron a los débiles y a los pobres. Y mientras Él habla, la cámara tiembla. El cielo escucha mientras el juicio comienza a caer. Esta es la primera acusación, el acto inicial de una guerra que llegará hasta la tierra misma. Luego llega el veredicto: poder retirado, honor despojado, inmortalidad revocada. Los tronos que antes ardían con luz comienzan a apagarse, y en ese momento, el cielo emite su primera citación. La acusación era sencilla, y todos en la sala la sabían. Gobernaron, pero gobernaron injustamente. Usaron el poder para sí mismos y olvidaron la misericordia, lo mismo que estaban destinados a proteger. Incluso el apóstol Pablo dijo lo mismo siglos después. Explicó que cuando las personas ofrecían sacrificios a los ídolos, en realidad los ofrecían a espíritus oscuros, no a Dios. Esos mismos poderes estaban detrás de las antiguas naciones, torciendo la verdad y alimentando el orgullo. Así que el Salmo 82 corre el velo. Nos muestra lo que realmente ha estado ocurriendo todo este tiempo. La sala del juicio del cielo ha estado en sesión desde siempre, y al final de ese salmo se alza un clamor que lo cambia todo. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Ese es el punto de inflexión, porque el mismo juez que quita el poder a estos falsos gobernantes ahora reclama el mundo como suyo. La tierra que fue dividida en Babel un día será reunida bajo su gobierno. Cuando el cielo corrige lo que está mal, siempre se derrama sobre el mundo de abajo. Cada guerra, cada ídolo, cada sistema construido sobre el orgullo, las escrituras dicen que son síntomas de este juicio mayor. El veredicto del juez atraviesa la historia misma, tocando a reyes y concilios y moldeando el ascenso y caída de las naciones. Las primeras rebeliones nos muestran por qué fracasó el consejo, por qué se volvieron contra aquel que los creó. Los gobernantes que una vez fueron dignos de confianza para custodiar la creación, rompieron su lealtad y se unieron a la rebelión. Su historia se despliega en 3 momentos: Edén, los vigilantes y Babel. Todo comienza en el jardín, donde el cielo y la tierra se encontraban. Allí, el orgullo echó raíces por primera vez. Desde el momento de la rebelión de la serpiente en Edén, la verdad y el engaño quedaron entrelazados. Ese mismo deseo se oscureció aún más con los vigilantes, seres celestiales que cruzaron su límite y descendieron a la tierra. Tomaron esposas humanas
y enseñaron conocimientos prohibidos, reservados solo para el cielo. Los textos antiguos los recuerdan, y la misma Escritura hace eco de su juicio. Seres que abandonaron su lugar y fueron encadenados hasta el fin. Imagina su descenso. Luz de fuego entre la niebla, juramentos susurrados en secreto. Usaron sabiduría destinada al servicio para construir dominio. La civilización avanzó, pero la violencia llenó la tierra. El diluvio fue la respuesta, un juicio que limpió, pero no borró la raíz de la rebelión. Luego vino Babel. La humanidad se reunió otra vez, unida por el orgullo. «Hagámonos un nombre», dijeron, y construyeron hacia arriba intentando alcanzar el terreno divino por su propia fuerza. Fue una rebelión desde abajo, reflejando la rebelión desde arriba el mismo impulso de reclamar lo que solo pertenece a Dios. Así que Él los dispersó, confundió su idioma y dividió a las naciones. Esa dispersión colocó a las familias del mundo bajo gobernantes celestiales. El orgullo volvió a fracturar la creación. Ahora el patrón es claro. En Edén, la rebelión comenzó con el engaño. Con los vigilantes se extendió mediante la corrupción. En Babel se volvió institucional, el orgullo tejido en los sistemas de las naciones. Cada caída se construyó sobre la anterior, alimentada por el mismo deseo de gobernar sin someterse. Aquí es donde comienza la corrupción del consejo divino. En el Salmo 82, gobernantes celestiales infectados por la misma enfermedad del orgullo. Sin embargo, incluso aquí, el juicio contiene misericordia. El exilio preservó la vida. El diluvio reinició la historia. La dispersión en Babel evitó la ruina total. Cada acto de justicia contuvo la destrucción y dejó espacio para la redención. ¿Ves el patrón? El jardín reveló la intención. Los vigilantes profundizaron la corrupción. Babel la integró en el mundo mismo. Por eso importa el Salmo 82. Es el momento en que toda rebelión es llamada a rendir cuentas. El mal sigue repitiéndose, pero la misericordia también. La rebelión no terminó en Babel. Atravesó las historias de profetas y reyes. Al abrir Job y Primo Reyes, vuelve a aparecer la corte oculta, moldeando eventos en la tierra de formas que la mayoría de los lectores nunca perciben. La historia de Job comienza en silencio, en la tierra de Uz, lejos de templos o tronos. Un hombre íntegro teme a Dios y evita el mal, pero detrás de su paz se desarrolla otra escena. Los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor. Estas palabras nos colocan dentro de la misma corte celestial, vista en Deuteronomio 32 y Salmo 82. En ese tribunal celestial, los seres se presentan ante su Creador para rendir cuentas. Entre ellos hay uno llamado el acusador, una especie de fiscal que pone a prueba la verdad de la fe humana. Cuestiona la devoción de Job, sugiriendo que su lealtad solo existe porque la vida le ha sido favorable. Se concede entonces permiso para una prueba, pero con límites claros. El acusador puede tocar el mundo de Job, pero no su vida. Incluso aquí, los límites están fijos. El desafío avanza, pero siempre bajo ley, nunca fuera del orden divino. El sufrimiento de Job se convierte en el escenario del juicio donde la fe se prueba ante el cielo, y la historia termina con vindicación. El Altísimo gobierna con justicia y sabiduría. El consejo aquí no es una reunión de rivales, es una administración de responsabilidad. Cada acto pasa por permiso divino. El mundo invisible es ordenado, con propósito y bajo un solo juez. Job nunca sabe lo que a nosotros se nos muestra, para que la confianza sustituya al temor. Otro vistazo al tribunal celestial aparece en el libro de los reyes. El rey Acab está rodeado de cientos de profetas, todos prometiéndole victoria en la batalla próxima. Pero un profeta, Miqueas, ve algo diferente. En una visión, presencia al Señor sentado en su trono, con las huestes celestiales reunidas a su alrededor. Entre ellas, un espíritu se adelanta con un plan para llevar a Acab a su caída. Se le concede permiso, y el plan se pone en marcha. Los profetas que llenan la corte de Acab comienzan a decir las mentiras que él ya quiere oír. Es una escena extraña y difícil, pero muestra cómo incluso el engaño puede servir a la justicia divina. El espíritu actúa con libertad, pero dentro de los límites que Dios permite.
Las mentiras mismas se convierten en parte de la sentencia contra un rey que ya ha rechazado la verdad. El mismo patrón continúa en los profetas. Isaías, Miqueas y otros describen escenas donde el cielo y la tierra son llamados a testificar lo que ocurre entre el pueblo de Dios. Hablan de juicios, de acusaciones y veredictos, donde el juicio y la misericordia se entretejen. En sus visiones, la creación misma se convierte en la sala del juicio. Las montañas, el cielo y las naciones son convocados para escuchar el caso. Cada profeta se presenta como mensajero de ese consejo invisible, llevando sus veredictos al mundo de abajo. Desde el principio de Génesis hasta la voz de los profetas, el ritmo permanece igual. El Altísimo habla desde su consejo, da su decreto y lo transmite por medio de mensajeros humanos. La corte nunca se cierra realmente. Su enfoque simplemente se desplaza, de los gobernantes celestiales a los reyes y reinos de la tierra. Piensa en el valor que eso requería. Miqueas fue encarcelado por decir la verdad. Isaías enfrentó a reyes que no querían escuchar. Sin embargo, ambos hablaron como testigos del trono mismo, no adivinando la voluntad de Dios, sino anunciando un veredicto ya decidido. Aquí, la administración celestial toca la vida común. El mismo consejo que decide imperios también moldea el sufrimiento de un hombre, la caída de un rey, el arrepentimiento de una nación. La Escritura se mueve entre el polvo de la tierra y la luz del cielo porque ambos pertenecen al mismo gobierno. Los profetas nunca fueron independientes. Eran corresponsales de la sala de juicio más antigua de todas. ¿Reconocerías la voz de ese tribunal si hablara hoy? Los registros de Job y Miqueas muestran que la justicia divina es tanto personal como inmensa. Puede alcanzar a un solo hogar o sacudir a un reino. Se mueve con consentimiento y propósito, con una santidad que nunca se doblega. Así gobierna el Altísimo su mundo, mediante orden, consejo y verdad hablada incluso cuando le cuesta todo al mensajero. Pero ahora el velo se levanta. El trono por el que hablaron empieza a hablar por sí mismo. Lo que ellos vieron en fragmentos, Daniel está a punto de verlo en su totalidad. La corte que una vez gobernó por medio de profetas ahora se reúne en sesión abierta, y su veredicto decidirá el destino de todo imperio. La noche cae sobre Babilonia. La ciudad vibra bajo sus torres, el aire denso de humo de aceite y polvo. En una habitación alta, Daniel permanece despierto, con el pulso del imperio latiendo a través de las paredes. Entonces la visión se abre. Aparecen muchos tronos, no solo uno. Ríos de fuego fluyen delante de ellos. Miles están presentes. El tribunal se sienta y los libros se abren. Este es el momento para el que todas las visiones anteriores se prepararon. El Salmo 82 mostró la acusación. Ahora Daniel 7 revela el veredicto. Daniel ve bestias surgir del mar, león, oso, leopardo y una final, tan terrible que no tiene nombre. Representan imperios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, cada uno devorador, cada uno jactándose, hasta que el último habla con un orgullo que alcanza el cielo. Entonces la escena cambia. El anciano de días toma asiento, vestiduras blancas como la nieve, cabello puro como la lana, fuego ardiendo bajo su trono. Es el mismo tribunal que Job y Miqueas apenas vislumbraron, ahora revelado en plenitud. El escenario es cósmico, pero el orden es legal. El tribunal se reúne, se revisan las pruebas, el dominio es reasignado, las bestias pierden su poder y su tiempo se agota. Entonces Daniel ve algo nunca visto, una figura como un hijo de hombre que viene con las nubes del cielo. La frase significa un ser humano, pero lleno de gloria divina. Se acerca al trono y recibe un gobierno eterno. El poder pasa del tribunal corrupto al gobernante fiel. La autoridad del cielo se encuentra con el destino de la tierra, a través de este único representante. Durante siglos, los estudiosos reconocieron que esta figura es más que humana. En los evangelios, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, citando a Daniel cuando le dice al sumo sacerdote que verá al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Esa declaración, tomada de esta visión, dejó claro que Jesús reclamaba el título del gobernante designado por el cielo, el verdadero humano que porta autoridad divina.
El tribunal de Daniel da sentido a esa afirmación. Las bestias pierden el control, las acusaciones se confirman y el Hijo del Hombre recibe el reino que no tendrá fin. Así es como la Escritura muestra la historia como juicio. El orgullo humano colapsa mientras la verdadera humanidad, representada por el Mesías, toma el lugar que le corresponde. Los libros en la visión son registros de cada acto, cada juramento, cada injusticia. Su apertura significa que nada oculto queda sin tratar. El dominio pasa a manos que gobernarán con misericordia y justicia. La visión conduce a la adoración. Todos los pueblos, naciones y lenguas sirven al rey humano. Es la reversión de Babel, las familias dispersas de la tierra reunidas bajo un solo gobierno justo. Las mismas naciones que antes fueron gobernadas por poderes caídos son restauradas al Hijo del Hombre. El juicio de los siglos no termina en destrucción, sino en delegación. El juez vuelve a confiar la creación a un gobernante que nunca fallará, cumpliendo el primer llamado de la humanidad en Edén: gobernar el mundo bajo la autoridad de Dios. Las bestias mostraron lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin Dios. El Hijo del Hombre muestra lo que sucede cuando el poder se restaura a través de él. Para los creyentes, este momento define la identidad. Daniel escribe: los santos del Altísimo recibirán el reino. Significa que los que están unidos al Hijo del Hombre comparten su herencia. El veredicto del tribunal se convierte en su vindicación. La historia ya no es lejana. Nombra nuestro futuro. Los primeros cristianos vieron cumplida la visión de Daniel en la cruz, la resurrección y la ascensión. El Hijo del Hombre alcanzó el trono a través del sufrimiento y entró en el dominio mediante la obediencia. El tribunal de Daniel es la respuesta del cielo a cada reclamo imperial. Ninguna bestia reina para siempre. El caos de la historia cabe dentro de este juicio. Cada trono caído demuestra la necesidad de un gobernante justo. El juicio aquí no es destrucción, sino restauración. El veredicto ya ha sido pronunciado. Ahora espera ser ejecutado. La visión se desplaza del cielo a la tierra, de los tronos a una colina fuera de Jerusalén. El sonido es martillo contra madera. Una multitud se reúne mientras un imperio ejecuta su sentencia, creyendo que está acabando con una rebelión. Pero el cielo ve otro tribunal en acción, la mayor inversión de la historia. Pablo lo describe después en Colosenses. Por medio de la cruz, Cristo desarmó a los gobernantes y autoridades y los exhibió públicamente. Mientras los soldados levantaban la viga, otro juicio se abría. El príncipe de este mundo perdía su derecho, y los poderes que acusaban a la humanidad veían sus pruebas borradas. Durante generaciones, esos poderes gobernaron mediante la culpa. Cada fracaso, cada ley quebrantada, era un cargo mantenido en el expediente. Pablo explica que Dios anuló el acta de los cargos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. En los juicios romanos, el cargo se colocaba sobre el condenado. Ese día, el letrero decía: Rey de los judíos. Lo que Roma quiso como burla, el cielo trató como verdad. La verdadera sentencia cayó sobre los acusadores invisibles, no sobre el hombre en la cruz. A través de ese sufrimiento, el juez cargó con la pena él mismo. El expediente fue destruido, el tribunal quedó revocado, y los gobernantes quedaron al descubierto por lo que eran: impostores que construyeron sus tronos sobre la culpa y el miedo. Cuando Jesús clamó: consumado es, estaba cerrando el caso. El autor de Hebreos dice que, mediante la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte y liberó a los que estaban esclavizados por el temor a ella. El mismo acto que pretendía silenciarlo se convirtió en el arma de la victoria. La muerte fue vencida por la obediencia. Imagina ese tribunal invisible mientras la oscuridad se profundiza. Los libros se abren. El acusador está listo para hablar, pero el juez baja del estrado, toma el castigo y cancela la acusación. La ley permanece santa, pero su maldición es levantada. Los gobernantes pierden su autoridad porque su poder dependía de la acusación, y una vez que la culpa fue eliminada, sus armas desaparecieron. Eso es lo que significa que fueron desarmados. Por eso el Evangelio es más que consuelo, es un veredicto de liberación. El perdón es libertad, no de las normas,
sino del dominio de quienes reclamaban posesión por medio del pecado. La cruz es a la vez victoria y declaración legal. La humanidad ya no está bajo la sentencia de muerte. La tradición cristiana primitiva recordó vívidamente este momento. Pedro escribió que después de su muerte, Cristo proclamó victoria a los espíritus en prisión, una frase misteriosa pero que encaja con el patrón. El juez que dictó el veredicto ahora lo anuncia a los poderes encarcelados. Su tiempo ha terminado. El cielo estalla en celebración. La maldición es revertida, la deuda eliminada, los gobernantes desenmascarados. Cada tribunal anterior conduce a este punto. La acusación del Salmo 82 encuentra su cumplimiento. El juicio de Daniel halla su ejecución. El Hijo del Hombre reina porque entró en la sala del juicio de la muerte y salió con vida. Desde este punto, el veredicto avanza hacia el mundo. La autoridad del Hijo es completa, pero la noticia aún debe ser anunciada. El siguiente movimiento de la historia comienza cuando ese veredicto viaja por caminos, lenguas y naciones que antes estaban bajo el dominio de esos poderes caídos. La libertad ahora significa misericordia donde antes reinaba la culpa. La cruz es altar y tribunal, sufrimiento y coronación, el punto de inflexión de toda la historia, el momento en que termina la acusación y comienza la adopción. La historia gira del tribunal hacia la misión. La victoria legal de Dios se convierte en una recuperación global. Todo comienza con un número. En Lucas 10, Jesús envía a 70, algunos manuscritos dicen 72, de 2 en 2 a cada ciudad. Al principio suena como un plan de viaje, pero para quien recuerda a Génesis 10, el significado es claro. La tabla de las naciones enumeraba 70 pueblos tras Babel. Ahora Jesús refleja ese mapa. Enviar a 70 discípulos no es una coincidencia. Es una señal de que la reherencia de las naciones ha comenzado. Les da poder para sanar, proclamar paz, pisar serpientes y escorpiones, símbolos de autoridad sobre fuerzas hostiles. Ellos regresan asombrados, diciendo que hasta los espíritus les obedecen en su nombre. Y Jesús responde que vio a Satanás caer como un rayo. El gobernante caído es derribado y una nueva jurisdicción entra en vigor. La misión de los 70 no es solo evangelismo, es un acto legal servido en persona. Cada sanidad, cada mensaje, es una declaración de que la propiedad ha cambiado de manos. Durante generaciones, las naciones fueron administradas por el consejo caído, sus culturas deformadas por el engaño y el miedo. Pero después de la cruz, la autoridad regresa a su verdadero rey. Los 70 caminan como heraldos de ese veredicto, mensajeros que portan un decreto firmado. El siguiente movimiento se desarrolla en Jerusalén. 50 días después de la crucifixión, durante Pentecostés, los discípulos se reúnen y un sonido como viento recio llena el lugar. Aparecen llamas sobre ellos y comienzan a hablar idiomas que nunca aprendieron. Hechos 2 enumera las naciones: partos, medos, egipcios, libios, romanos, un mapa del mundo que una vez fue dispersado y ahora es reunido. Babel dividió mediante confusión. Pentecostés une mediante comprensión. El primer milagro del Espíritu es la traducción. La verdad divina se vuelve audible en cada lengua, revirtiendo la maldición de Babel. La Iglesia nace como un testigo multilingüe de un solo Rey sobre toda la creación. Pedro explica lo que ocurre. La profecía se ha cumplido. Dios ha derramado su Espíritu sobre toda carne. Esas dos palabras, toda carne, rompen toda frontera. El Espíritu que antes estaba reservado para profetas y reyes, ahora llena a pescadores, viudas y extranjeros. La misión ya no está limitada a una sola nación. El programa de reherencia se ha globalizado. Pablo escribe más adelante que por medio del Evangelio, los gentiles llegan a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. Cada iglesia nueva, Corinto, Éfeso, Filipos, marca territorio recuperado. Cuando los creyentes de Éfeso queman sus libros de ocultismo en Hechos 19, es más que arrepentimiento, es transferencia legal. Los ídolos pierden a sus clientes, los poderes pierden su control. El reino se expande no por conquista, sino por testimonio. Imagina el cambio. Calles que antes resonaban con cánticos a Artemisa, ahora llenas de alabanzas al Cristo resucitado. Cada idioma y cultura
se convierte en testigo en lugar de prisión. Las naciones no son borradas, son redimidas. Los números cuentan la historia. 70 enviados, un espíritu derramado, cada familia invitada de nuevo a la promesa dada a Abraham, que por su simiente todas las naciones serían bendecidas. La herencia que una vez fue dividida, ahora está unida bajo el Hijo del Hombre. La misión entonces no es mercadeo, es ejecución. La Iglesia lleva a cabo una restauración legal. Cada bautismo es un acto de jurisdicción. Cada oración en el nombre de Cristo es una notificación de desalojo enviada a los poderes. La fe, vista así, es participación en una herencia cósmica. La historia de Lucas y Hechos muestra que esto nunca fue sobre geografía, sino sobre lealtad. Dios no está redibujando fronteras, está reclamando corazones. Las naciones que una vez se inclinaron ante gobernantes falsos, ahora reciben adopción mediante el Espíritu. El tribunal se ha convertido en una reunión familiar. La misión continúa, silenciosa y personal. Donde quiera que el Evangelio llega, el viejo mapa de Babel se repliega. El gobierno del rey se extiende casa por casa, idioma por idioma, hasta que toda la tierra esté llena del conocimiento del Señor. El veredicto se está ejecutando, y el decreto del cielo avanza cada vez más hacia su cumplimiento final ante el trono. El telón se levanta de nuevo, y Juan es llevado hacia arriba, hacia la luz. Ve una puerta abierta en el cielo y oye una voz que lo llama más alto para presenciar lo que debe suceder después. Entra en la sala del consejo de la eternidad. En su centro se alza un trono radiante, rodeado de luz esmeralda y destellos de fuego. A su alrededor, 24 tronos menores forman un círculo perfecto, cada uno ocupado por ancianos vestidos de blanco y coronados con oro. Relámpagos cruzan el aire, truenos retumban como olas sobre el cristal. No es caos, es ceremonia. Juicio y adoración se mueven juntos. Estos ancianos no son ángeles. Sus vestiduras y coronas los marcan como redimidos, sacerdotes del orden restaurado de la humanidad. El número 24 recuerda las divisiones sacerdotales de Crónicas, donde todo Israel era representado ante Dios. Ahora, estos 24 representan toda la creación, testigos ante el trono, afirmando el veredicto asegurado en la cruz. Cada detalle habla en el lenguaje de la ley. El trono es el asiento del juicio. En la mano derecha de aquel que se sienta sobre él hay un rollo, sellado 7 veces, escrito por ambos lados, la señal antigua de un decreto oficial. Solo un heredero legítimo puede romper sus sellos. Este rollo es el título de propiedad de la creación, el registro legal de la redención. Pero por un momento, no se encuentra a nadie digno de abrirlo. Juan llora mientras la sala del juicio contiene el aliento. Entonces uno de los ancianos dice: «No llores, el león de Judá ha vencido». Juan mira para ver al león, pero ve a un cordero, herido, pero de pie. Fuerza revelada a través del sacrificio. El cordero se acerca al trono, toma el rollo y el cielo estalla en respuesta. Un canto se eleva en la sala. Eres digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque con tu sangre redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. Los ancianos se postran ante él, cada uno con un arpa y copas de oro llenas de incienso, las oraciones de los santos. La adoración misma se convierte en parte de la ejecución. Lo que se ganó en el Calvario ahora se aplica en el registro celestial. Los 7 sellos que siguen desatarán juicios sobre el mundo, no como pruebas nuevas, sino como la ejecución de una sentencia ya dictada. El Cordero es tanto heredero como ejecutor. Los ancianos se mantienen como testigos de que cada acto de justicia es justo. A su alrededor, los ángeles repiten el himno: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, gloria y bendición». Aquí se completa la simetría. Las naciones que antes estuvieron bajo falsos dioses, ahora son la herencia del Cordero. El tribunal que antes estaba lleno de poderes corruptos, ahora está ocupado por la humanidad redimida. Los ancianos sacerdotales se sientan donde antes estaban los gobernantes caídos. La transferencia está completa, el cumplimiento del veredicto del Salmo 82. Los Elohim rebeldes mueren como hombres, y los fieles reinan con el Hijo.
El trono representa la soberanía, el rollo representa la propiedad, los ancianos son el jurado de testigos, y el Cordero es el heredero que trae la justicia final de Dios. Imagina el sonido, miles de voces uniéndose a los ancianos en una sola declaración. La sala del juicio celestial tiembla con adoración porque el caso está cerrado. La rebelión ha sido juzgada, y el destino de la tierra, reclamado. Cada oración, cada acto de fe en la tierra, ahora se alinea con este momento. La Iglesia no crea la victoria, la confirma. El canto de los ancianos es nuestra convocatoria, vivir como testigos de un veredicto ya ganado. Casi se puede sentir a la creación afirmarse, la calma después de leída la sentencia. El decreto sellado está en marcha y el trono ha recuperado lo que le pertenece. El Cordero reina. Los ancianos testifican, la justicia ahora canta. Y mientras los sellos comienzan a romperse, la historia avanza hacia su último ajuste de cuentas, la caída de todo poder restante y la sanación de las naciones que una vez gobernaron. Los poderes han perdido su caso, pero aún merodean en las sombras, inquietos, heridos, reacios a soltar lo que ya no les pertenece. El tribunal ha dictado sentencia, y aún así, la historia siente su resistencia. Pablo describe esta tensión en Efesios 6, llamándolos gobernantes y autoridades de este mundo de tinieblas. Son los restos del consejo caído, derrotados legalmente, pero aún activos en el campo. Su desafío ahora se esconde tras el engaño. Cambian la rebelión abierta por la ilusión, operando a través de sistemas y costumbres que mantienen los corazones atados por el miedo. Por eso Pablo insta a los creyentes a ponerse la armadura de Dios. Cada parte, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra y la oración, no es un arma nueva, sino la prueba visible de la victoria. La armadura es una defensa legal convertida en vida diaria. Cada vez que los creyentes se mantienen firmes, confirman que el veredicto es real. Cada acto de fe hace cumplir el fallo del cielo en la tierra. Puedes ver este patrón desplegarse en hechos. El Evangelio avanza y los poderes retroceden, paso a paso. En Filipos, una joven poseída por un espíritu de adivinación sigue a Pablo y Silas por las calles. Sus palabras suenan halagadoras, pero Pablo ve la trampa y ordena al espíritu que salga. Obedece y la ciudad se sacude. Sus dueños pierden su ganancia y Pablo es encarcelado. La escena revela cómo la rebelión espiritual se oculta dentro de los sistemas humanos. La libertad sacude la economía de la opresión. Más tarde, en Éfeso, donde antes reinaba Artemisa, los creyentes queman públicamente sus libros de ocultismo. Las llamas envían un mensaje. La antigua autoridad ha terminado. Los rollos valían una fortuna, pero la libertad tiene mayor valor. Mientras el humo se eleva, un platero llamado Demetrio provoca un motín, gritando que su negocio de ídolos se está derrumbando. De nuevo, el patrón se cumple. Cuando la verdad avanza, el poder falso contraataca. Pablo entendía este equilibrio. En Romanos, dice a los creyentes que respeten las autoridades gobernantes, porque incluso sistemas defectuosos pueden servir al orden divino. Pero también advierte que esas mismas estructuras pueden ser torcidas cuando se ignora la verdad. La Iglesia primitiva vivía dentro de esa tensión, honrando la ley, pero reconociendo cuando la oscuridad llevaba la corona. Seguir a Cristo significaba mantenerse alerta, discerniendo cuándo la justicia estaba alineada con el cielo y cuándo se había desviado de él. Si hubieras caminado por esas calles, habrías visto el miedo y la libertad lado a lado. Comerciantes susurrando sobre esta nueva fe, templos medio vacíos, familias divididas entre los dioses antiguos y una nueva esperanza. La retirada de los poderes no parecía un colapso, parecía una erosión lenta, un corazón liberado a la vez. Y la lucha continúa. Cada generación encuentra nuevos ídolos, cada cultura nuevos disfraces para el orgullo y el control. Los nombres cambian, pero el patrón permanece, el engaño con rostro de progreso. El mandato final de Pablo sigue vigente. Después de haberlo hecho todo, permanezcan firmes. Esa es la postura del que hace cumplir, estable, alerta, sin miedo. Los poderes aún rugen, pero rugen en retirada. Su caída ya es segura.
El mismo fuego que una vez ardía ante el trono, ahora arde en silencio dentro de los corazones fieles, protegiendo y guiando a quienes se mantienen en pie. Vivimos entre el veredicto y la ejecución. El tribunal ha cerrado, pero los ecos aún recorren el campo. Cada oración declara que la palabra del juez permanece. Cada acto de misericordia debilita al antiguo régimen. Cada verdad pronunciada acorta la sombra. Esta es la gravedad de nuestro momento. Vivimos en la consecuencia de un juicio cósmico. Los gobernantes que una vez esclavizaron a las naciones, ahora ven desvanecerse su influencia. Las visiones de Juan en el Apocalipsis levantan el velo final. La sala del juicio celestial se convierte en el escenario de la renovación de la creación. Ve una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, coronada con 12 estrellas, gritando con dolores de parto. Delante de ella espera un gran dragón, listo para devorar al niño. Es la misma serpiente antigua, el engañador del jardín, ahora revelado como el enemigo de la redención. El niño nace, es arrebatado hacia Dios y su trono. El dragón cae, y una voz declara: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. El acceso del acusador al tribunal termina. Su caso queda desechado para siempre. Lo que comenzó como tentación termina como exilio. La visión avanza. El dragón, llamado Diablo, es atado por 1000 años. Su poder restringido mientras los santos reinan con Cristo. El número no es aritmético, es simbólico. Una era de plenitud bajo control divino, una temporada de misericordia antes del juicio final. Pero la rebelión muere con dificultad. Al final de ese tiempo, el engañador se agita una vez más, atrayendo a las naciones a una última revuelta. Fuego desciende del cielo y la rebelión se acaba. La bestia, el falso profeta y el dragón son lanzados al lago de fuego. Un juicio final e irreversible. Esta es la consumación de la sentencia del Salmo 82. Ustedes son dioses, hijos del Altísimo, pero morirán como hombres. Los gobernantes del viejo mundo encuentran la muerte que antes despreciaron. Sus tronos se derrumban, sus templos quedan en silencio. Luego, la visión de Juan cambia. El juicio da paso a la renovación. Ve un cielo nuevo y una tierra nueva. El orden antiguo ha desaparecido y el mar, símbolo del caos, ya no existe. Desde el cielo desciende la nueva Jerusalén, radiante de luz, brillante como el cristal. La voz desde el trono dice: «He aquí el hogar de Dios con la humanidad». Las naciones caminan a su luz, y los reyes de la tierra traen su gloria a ella. El mundo que una vez fue dividido en Babel, ahora se reúne en paz. Cada símbolo revierte la maldición. El fuego del dragón se convierte en el río de la vida. Los tronos de corrupción en asientos de servicio. Los árboles dan fruto cada mes, y sus hojas sanan a las naciones. El consejo permanece, pero sus miembros son humanos, sacerdotes redimidos que reinan con Dios para siempre. El Altísimo ha recuperado su mundo mediante justicia y misericordia. Imagina el silencio tras esa tormenta. No vacío, sino asombro. Justicia completa. Creación restaurada. Los fieles junto al Cordero, sus cicatrices ahora brillando como medallas de victoria. La historia que comenzó en rebelión termina en armonía. Los otros dioses se desvanecen del registro, sus nombres disueltos en el olvido. Lo que permanece es la fidelidad de aquel que juzgó con justicia y sanó con paciencia. Todo poder caído es ahora prueba de su constancia, y la humanidad, una vez perdida, ahora toma su lugar legítimo. Llevar su imagen, gobernar, con amor, servir en paz. El consejo divino no ha desaparecido, ha sido purificado. Cielo y tierra ahora comparten un solo gobierno bajo un solo rey. Imagínalo, sin acusación, sin maldición, solo luz que fluye por las calles de una ciudad donde Dios habita con su pueblo. El río corre claro, las puertas nunca se cierran, y la voz del trono dice: «Yo hago nuevas todas las cosas». El destino de los otros dioses nunca fue el centro de la historia, fue el telón de fondo para revelar la fidelidad del juez. Él disciplina para restaurar, termina la rebelión para comenzar la renovación. El veredicto nunca fue solo destrucción, fue la creación finalmente sanada. La rebelión ha terminado, el caso está cerrado.
Las naciones han vuelto a casa. La Biblia termina aquí. Justicia hecha, misericordia revelada. Dios dio a las naciones su lugar, sus gobernantes fallaron, y el tribunal celestial emitió juicio. En la cruz, toda acusación fue borrada, y en el Apocalipsis, el veredicto se cumplió. Lo que comenzó en Edén termina en restauración. El trono permanece firme. El mundo pertenece a su verdadero rey. El consejo sirve de nuevo. La humanidad redimida cumpliendo su propósito original. Cada rincón de la creación refleja una verdad. Dios vence por fidelidad. Hoy vivimos en medio del despliegue de esa victoria. Los poderes pierden terreno. El reino se extiende en silencio. El mundo está siendo renovado. Así que vive como alguien ya recuperado. El juez ha hablado. El Cordero reina. Y la sala del juicio se ha convertido en un hogar. La historia nunca fue sobre temor. Siempre fue sobre pertenecer a aquel que hace todas las cosas bien. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe escondida o la obediencia silenciosa de una nueva manera, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, toma un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y las formas en que Dios aún habla a través del silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe callada, incluso cuando nadie la vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.